taller 3 es el de las funciones, pero las funciones base de datos, las que vimos la clase pasada. Entonces, esto es lo que teníamos que hacer. Seleccionar esto y volverlo una tabla. Y al yo volverlo una tabla, me iba a remitir acá a la hoja donde yo le iba a poner resultado. Vamos a borrar todo esto, ¿sí? Que yo dije que esto lo íbamos a borrar. Listo. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a acá en donde dice BD promedio, en la fórmula, base de datos, todo, base de datos, encabezado, ingresos. Acá en este último pedazo donde iba a ser criterio, pues ya simplemente no le íbamos a poner criterio, sino íbamos a poner CR. Ay, crecimiento, perdón, todavía la tabla no se llama CR. Mientras ¿listo? Acá no le dimos nombre a la tabla se sigue llamando la tabla se sigue llamando tabla 2 y yo le voy a llamar CR. Listo. ¿Para qué le voy a llamar? ¿Para qué yo le voy a llamar CR? Pues para poderla llamar acá y utilizarla. Entonces la voy a llamar CR y entre corchetes, recordemos, le voy a decir que voy a utilizar todo como criterio y ya, y es absolutamente lo mismo. Ahora lo que vamos a notar es la diferencia, es por ejemplo si yo acá escribo Julián, entonces acá ya me va a cambiar el valor. Todos los Julián en promedio se ganan 800.000. ¿Qué voy a hacer acá? Pues lo mismo, cambiar este F3 este F4 y voy a, en vez de agregar, voy a agregar a mi hoja de tratamiento o mi hoja de interfaz. La voy a condicionar a esa hoja y le voy a agregar numeral todo. Ay, datos no, todo. Quiero escribir todo, hermano. Todo, listo. Y como ya está condicionada a esta tablita, pues obviamente aquí me va a cambiar. Listo. Eso es todo lo que hay que hacer para ese taller 3. A redactar las fórmulas base de datos, 5 fórmulas base de datos que vimos, la de promedio, sumar, contar, máximos y mínimos. Listo. Y darle, condicionarlas a esta hoja de tratamiento y en específico a esta tablita que yo en este caso le llamé CR. Listo, resuelta la duda. Listo, resuelta la duda. Listo, suelta la duda. Bueno, ¿qué razón? Profe, la llamaba para extraer la repetirla. Le hice la cédula y dinero. Ah, listo. Todo importante. Sí. Listo. Listo, gracias. Acá, en vez de extraer, esta es diferente a las 5 que tenemos arriba. ¿Por qué es diferente? Porque ella por sí sola trabaja como, a ver cómo decirlo, como una interfaz. Ella sirve para yo crear interfaces, no para que una interfaz trabaje por ella. Ella es la que trabaja para crear la interfaz. Entonces, ve de extraer, esa función para qué me sirve. Como su nombre lo indica, me extrae datos de mi base de datos, de este espacio, ¿sí? De todo este espacio. Ella me extrae los datos que yo le requiera. ¿Y cómo yo le requiero esos datos? Bueno, si, yo previamente cuando crearon su tabla les dije que insertaran una casilla obligatoriamente que fuera un código, ¿sí?
que fuera un código para cada entrada. Bueno, ese código, en mi caso, en mi base de datos, pues yo le dije que ese código iba a ser la cédula de ciudadanía. ¿Listo? ¿Y cómo funciona? Bueno, funciona de la misma forma que funcionan todas. Primero tengo que darle una base de datos, y mi base de datos se llama base de datos, ¿sí? Es decir, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, me lo he preguntado hasta el cansancio. ¿Cómo así base de datos, base de datos? Bueno, que todo este espacio, toda la tabla, yo la llamé base de datos. Si ustedes la llamaron tabla 1, qué sé yo, BD o etcétera, pues le tienen que poner acá en vez de base de datos el nombre de sus tablas. Lo que sí hay que poner en todas es este corchete y todo, numeral todo. ¿Listo? Punto y coma, base de datos. Nuevamente vuelvo y repito, base de datos porque así se llama mi base de datos. Si su base de datos se llama tabla 1, BD, T1, como ustedes le hayan puesto, pues así es que le tienen que poner acá en este espacio. Lo que sí va igual es esto, lo siguiente, los corchetes. ¿Listo? Encabezados, punto y coma, y yo le puse profesión porque es la que quiero que me examine y me traiga a colación, es decir, la información que quiero que me llame. ¿Listo? Y criterio. Bueno, el criterio que yo voy a usar acá es el siguiente. Esto como criterio. Estos dos. Cédula de ciudadanía, y esta cédula. ¿Listo? Entonces, yo al digitar cualquier cédula acá, él me tiene que traer la información. Y así sucesivamente hacia los lados. Si yo quisiera que me pasara, no sé, aparte de la profesión, el nombre. Esto, nombre. Esto vamos a dejarlo así. Entonces, pues yo lo único que hago es así, cambiemos acá esto, porque obviamente es con la cédula, el código que yo les estaba dando, y en vez de correo electrónico acá pongo nombre. Listo, y vemos que el de esta cédula se llama Julián. Listo, lo único que me está haciendo es traerme la información de allá para acá según el código que yo le solicite. ¿Listo? ¿Quedó claro o hay alguna pregunta? En el caso, por ejemplo, lo que a mí me pasó, uno hace que tenía una base de datos grande, Sí. grande, diga yo, 2.504, ¿no? Sí. Y necesitaba, pues yo filtré las ventas mayores a 500.000. Sí. Entonces filtré las ventas mayores a 500.000 y la información tenía que ir con dirección, ¿sí? Entonces yo copié el nombre y las ventas, ¿sí? Y que lo que fui a copiar las direcciones no me casaba, no sé por qué no me casaba, entonces no hay una fórmula o algo para copiar según la cédula la dirección que aparecía al frente y jalarla. Y es parecido como este ejercicio. Ok. A ver si... Copiar las cédulas con el nombre y la venta, ¿sí? Y la dirección no me casaba, la dirección no me casaba, quedaba grande. Entonces yo decía una fórmula que era igual, número de cédula y la dirección. Y ahí siempre más de... A ver si te entiendo. Lo que tú quieres es que, por ejemplo, si yo llego acá y escribo la cédula... Copio las cédulas en la otra casilla. Sí. Y jalarle, digamos, el correo que aparezca al frente. Sí, claro, eso se puede, obviamente. Da lo mismo. Tú solamente tienes que llamar entonces la casilla acá, por ejemplo, de correo. Bueno, acá el nombre es irrisorio. Solamente acá lo único que hago es cambiar en la fórmula. Con buscar B también se podría, pero acá pues usando la misma extraer, yo utilizo acá todo igual,
y acá lo único que hago es, por ejemplo, si tú tienes allá la